Hola a todos, bienvenidos a mi canal, espero que les guste y se suscriban. En el video de hoy vamos a tejer a crochet o con ganchillo este lindo jersey o suétercito con braguita o cubre pañal para bebitos de más o menos 0 a 3 meses. También se puede tejer más grande o más pequeño, desde un bebito recién nacido hasta más o menos 12 meses. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo se puede tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver ahí. También en la caja de información les voy a dejar el link de los zapatitos y de la capotita para que completen el conjunto. Pues bueno, espero les guste y sin más que decir, comencemos con el paso a paso. No olviden suscribirse, activar la campanilla de notificaciones para que YouTube les recomiende mis videos. Y si les gustó este paso a paso, por favor denle like. Gracias por su cariñoso apoyo siempre. Ok, para empezar voy a usar este gancho de 3 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Yo estoy usando esta lana, es de la marca James C. Brett DK Weight. Es una lana para bebé número 3. Primero vamos a tejer el jersey y luego vamos a tejer la braguita. Para el jersey vamos a necesitar aproximadamente 103 gramos y para la braguita van a necesitar aproximadamente 50 gramos de esta lana. Pues bueno, para empezar tengo 49 cadenas. Esta cadena me está midiendo aproximadamente 9 pulgadas, que son más o menos 23 centímetros. Ahora, el múltiplo de la cadena de base es de múltiplos de 4 más 1. Pues bueno, para empezar, en la tercera cadena después del gancho, 1, 2, 3, vamos a hacer un medio punto alto. Para hacer un medio punto alto vamos a cargar el gancho, metemos el gancho en la tercera cadena, jalamos una lazada, tengo 3 lazadas en el gancho, cierro. Ahí está, otra vez más, cargo el gancho, meto el gancho en la siguiente cadena, jalo una lazada, tengo 3 lazadas, cierro. Este es un medio punto alto. Otra vez más, cargo el gancho, meto el gancho en el siguiente punto, jalo una lazada, 3 lazadas, cierro. Ahí está, así es como vamos a continuar. Para esta primera vuelta vamos a hacer un medio punto alto en cada una de las cadenas. Al final de esta vuelta vamos a tener un total de 48 medios puntos altos, incluyendo estas dos cadenas aquí al inicio. Continúen y nos vemos al final de esta vuelta. Estoy al final de la primera vuelta y tengo 48 medios puntos altos, incluyendo estas dos cadenas aquí al inicio. Ahora, para la segunda vuelta vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Estas 2 cadenas nunca cuentan como ningún punto. En esta vuelta lo que vamos a hacer son 3 puntos altos, 1, 2, 3 y en el cuarto punto vamos a hacer 2 puntos altos. Les muestro. Empezando encima del primer medio punto alto vamos a hacer un medio punto alto. Tengo 1, 2, 3 y en el siguiente punto 2 puntos altos. Ahí está, así es como vamos a continuar para esta segunda vuelta. Otra vez más, vamos a hacer 3 puntos altos, 1, 2, 3 y en el siguiente 2 puntos altos juntos en el mismo espacio. Ahí está, así es como vamos a continuar. Ustedes van a repetir, van a hacer 3 puntos altos y en el siguiente 2. Otra vez más van a hacer 3 puntos altos y en el siguiente 2. Así van a continuar hasta el final de la vuelta. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la segunda vuelta, terminé esta vuelta con 4 puntos altos aquí al final. El último punto alto lo hice aquí, a un ladito donde están las 2 cadenas, ya que las 2 cadenas, como les había dicho, cuentan como un punto. Así es que si contamos cada uno de los puntos altos, tengo 59 puntos altos. Ahora para la vuelta número 3 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta hoy vamos a hacer 4 puntos altos. En la vuelta anterior hacíamos 3 y en el siguiente punto 2. Ahora en esta vuelta, como les digo, vamos a hacer 4 puntos altos, 1, 2, 3, 4 y en el siguiente 2 puntos altos. Les muestro. Encima del primer punto alto voy a hacer el primer punto alto. Recuerden que estas 2 cadenas no cuentan como ningún punto. Encima del siguiente voy a hacer el 2, en el siguiente 3 y en el siguiente 4. Y en el punto alto que sigue 2 puntos altos. Ahí está.
Así es como ustedes van a continuar, van a repetir lo mismo, van a hacer 4 puntos altos, 1, 2, 3, 4 y en el siguiente 2 puntos altos. Continúen así y nos vemos aquí al final de esta vuelta. Estoy al final de la tercera vuelta y tengo un total de 70 puntos altos. Aquí al igual también terminé con 4 puntos altos. Ahora para la vuelta número 4 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. En esta cuarta vuelta vamos a hacer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y en el siguiente punto 2 puntos altos. Les muestro. Empezando encima del primer punto alto vamos a hacer el primer punto alto. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos y en el siguiente 2 puntos altos, 1 y 2. Así van a continuar ustedes para esta vuelta número 4. Van a hacer 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5 y en el siguiente 2 puntos altos. Al final de esta vuelta número 4 van a tener 81 puntos altos. Continúen y nos vemos aquí al final. Terminé de hacer la cuarta vuelta y tengo un total de 81 puntos altos. Aquí al final siempre terminamos con 4 puntos altos. Ahora para la vuelta número 5 vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta vamos a hacer 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el siguiente 2 puntos altos. Les muestro. Empezando encima del primer punto alto vamos a hacer el primero. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos altos y en el siguiente 2 puntos altos en el mismo punto, 1 y 2. Ahí está, así es como vamos a continuar para esta vuelta número 5. Al final de esta vuelta vamos a tener 92 puntos altos. Continúen y nos vemos aquí al final. Estoy al final de la vuelta número 5 y tengo un total de 92 puntos altos. Ahora para la vuelta número 6 vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta vamos a hacer puntos V. Los puntos V los vamos a hacer cada 3 puntos altos. Así es que empezando aquí 1, 2, 3. En el tercer punto alto voy a hacer el primer punto V. Voy a hacer punto alto, 2 cadenas, punto alto. Para hacer el siguiente lo mismo, me voy a saltar 1, 2 y en el tercer punto alto voy a hacer el siguiente punto V. Punto alto, 2 cadenas, punto alto. Ahí está, así es como vamos a continuar para esta vuelta número 6. Nos vemos aquí al final. Estoy al final de la vuelta número 6, terminé aquí haciendo un punto alto al final. Aquí al final nada más tengo un punto alto de separación, así es que no importa, no pasa nada. Si contamos cada uno de los puntos V, tengo 30 puntos V. Ahora para la vuelta número 7 voy a hacer 3 cadenas y voy a girar. En esta vuelta, adentro de cada uno de los puntos V, vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer punto alto, 2 cadenas, punto alto. Otra vez más, encima del siguiente lo mismo, punto alto, 2 cadenas, punto alto. Al final de esta vuelta número 7 también vamos a tener 30 puntos V. Continúen y nos vemos al final. Estoy al final de la vuelta número 7, terminé haciendo un punto alto aquí al final y tengo un total de 30 puntos V. Ahora para la vuelta número 8 vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Adentro de cada uno de estos puntos V vamos a hacer un abanico de 2 puntos altos, 1, 2, una cadena, 2 puntos altos. Adentro del siguiente lo mismo, vamos a hacer 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Así es como vamos a continuar para esta vuelta número 8. Así es que continúen y nos vemos al final. Estoy al final de la vuelta número 8, tengo un total de 30 abanicos y al final aquí terminé con un punto alto. Ahora para la vuelta número 9 vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Encima de este primer punto alto voy a hacer un punto bajo. Luego voy a hacer 2 cadenas. Adentro del espacio de cadena de este primer abanico voy a hacer un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. 2 cadenas, en medio entre abanico y abanico, aquí en el centro, voy a hacer un punto bajo. Otra vez más, 2 cadenas y adentro de este siguiente abanico voy a hacer un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo,
2 cadenas, en medio entre abanico y abanico, punto bajo. Ahí está, así es como vamos a continuar para esta vuelta número 9. Continúen y nos vemos al final. Estoy aquí al final de esta vuelta número 9, aquí hice las últimas 2 cadenas y luego pinché aquí la segunda cadena y hice un punto bajo al final. Ahora corté el hilo, voy a pasar el hilo por esta última lazada. Ahí está, esta vuelta está terminada. Ahora lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir aquí a este lado y aquí en adelante este va a ser el lado derecho. Si ustedes notan, aquí hay una línea. Ahora lo que vamos a hacer es, con este hilo blanco voy a meter el gancho aquí, miren, a un lado donde está el punto bajo. Ahí voy a jalar esta lazada con este color blanco y voy a hacer una cadena. Ahí miren. Ahora lo que vamos a hacer en esta vuelta es, adentro de cada uno de estos puntos V donde tenemos estos abanicos, vamos a abrir así y vamos a hacer puntos V, pero estos puntos V los vamos a hacer donde jalamos la lazada algo largo, así, y hacemos un punto alto, 3 cadenas, y adentro de este mismo espacio aquí vamos a hacer otro punto alto. Asegúrense de jalar esta lazada algo largo, porque lo que queremos es de que este punto V quede así, bien largo. Así es que para hacer el siguiente, vamos a ir adentro del siguiente punto V, vamos a abrir aquí para que en este espacio, ahí vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer estos puntos V. Así miren, asegúrense de jalar larga esa lazada, luego hacemos 3 cadenas, punto alto. Ahí está el segundo punto V. Así es que continúen haciendo esto por todo alrededor y nos vemos aquí al final. Estoy al final de esta vuelta número 10. En esta vuelta hemos hecho estos puntos V. Así es que aquí, para terminar, vamos a irnos encima de este primer punto bajo. Miren ahí, vamos a hacer un punto bajo. Ahora vamos a dar vuelta así. Vamos a hacer 2 cadenas. Y vamos a meter el gancho en este piquito. Miren ahí, de este color rosa. Ahí. Y por la parte de atrás, donde tenemos las 3 cadenas, vamos a hacer también un punto bajo. 3 cadenas, punto bajo, 2 cadenas, punto bajo, en medio entre estos puntos V atrás, 2 cadenas, metemos el gancho en este piquito y atrás, donde están las 3 cadenas, hacemos punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, 2 cadenas, punto bajo, en medio entre punto V y punto V. Ahí está, así es como ustedes van a continuar. Por el lado revés se mira así, está bonito también, pero esto es lo que quiero por el lado derecho, que se miren así estos puntos V. Así que continúen y nos vemos aquí al final de esta vuelta. Ok, terminé de hacer esta última vuelta, la vuelta número 11. Aquí al final hice mis últimas 2 cadenas, luego hice un punto bajo aquí al final. Corté el hilo y pasé el hilo por esta última lazada y esta última vuelta ya está terminada. Ahora, miren, este es el lado derecho del canesú. Miren, así es como se mira. Así es que de aquí en adelante este va a ser el lado derecho. Ahora nos vamos a ir a la parte de atrás, que es esta, y nos vamos a ir aquí, miren, en esta vuelta de puntos V, que es la primera vuelta, le vamos a dar vuelta así al canesú. En esta primera vuelta de puntos V que hicimos, voy a meter el gancho aquí, miren, a un lado. Voy a jalar esta lazada con este color blanco y voy a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Estas 3 cadenas cuentan como un punto alto en esta vuelta. Aquí vamos a comenzar a contar vueltas, así es que esta va a ser la primera vuelta. Ahora, adentro de cada uno de los puntos V, vamos a hacer 4 puntos altos. Así es que empezando en este primero, si doblamos así, ahí vamos a meter el gancho adentro de este primer punto V y vamos a hacer 4 puntos altos. Ahí está, me salto al siguiente punto V y hago lo mismo, voy a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4. Otra vez más en el siguiente punto V
voy a hacer 4 puntos altos y así voy a continuar hasta terminar esta primera vuelta. 4 puntos altos. Así es que continúen y nos vemos al final de esta vuelta. Estoy aquí al final de esta primera vuelta. Hemos hecho 4 puntos altos adentro de cada uno de los puntos V. Y miren, así es como se mira por el lado derecho. Ahora lo que vamos a hacer aquí al final es, vamos a hacer un último punto alto en este último espacio. Y corté el hilo, voy a pasar el hilo por esta última lazada. Ahora, si contamos cada uno de los puntos altos, tenemos que tener un total de 122, que incluye este último punto alto que acabo de hacer y estas 3 cadenas aquí al inicio. Así es que son 122 puntos altos para esta vuelta. Ahora, para la vuelta número 2, vamos a comenzar a usar este hilo rosa de nuevo. Así es que aquí, si ustedes prefieren continuar con el hilo blanco, no es necesario cortarlo, pero yo voy a continuar con este color rosa. Aquí miren, vamos a meter el gancho encima de este último punto alto. Voy a jalar esta lazada y voy a hacer una cadena. O más bien voy a hacer 3 cadenas, ya que estas 3 cadenas cuentan como un punto alto. Ahí está, así que ahora vamos a girar. Y en esta vuelta lo que vamos a hacer es un punto alto encima de cada uno de estos puntos altos, al modo de terminar con 122 puntos altos también en esta segunda vuelta. Así es que continúen, terminamos esta vuelta y nos vemos al final. Terminé de hacer la segunda vuelta y tengo un total de 122 puntos altos. Aquí al final hice un último punto alto donde están las 3 cadenas. Así es que se hace un total de 122 puntos altos, incluyendo también estas 3 cadenas al inicio. Ahora para la vuelta número 3 vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta vamos a hacer abanicos para luego dividir las mangas. Así es que empezando aquí, miren, en el tercer punto alto, 1, 2, 3, voy a hacer punto alto, cadena, 2 puntos altos, 1 y 2. Otra vez más me voy a saltar 1, 2 y en el tercer punto alto voy a repetir lo mismo. Voy a hacer 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Ahí está, así es como vamos a continuar para esta vuelta número 3. Así es que continúen y nos vemos al final de esta vuelta. Ok, estoy aquí al final de esta tercera vuelta y tengo un total de 40 abanicos. Aquí al final terminé haciendo un punto alto encima de las 3 cadenas. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a trabajar puntos bajos aquí para esta parte. Así es que vamos a hacer una cadena y en este último punto alto que hice voy a hacer 2 puntos bajos. Ahí están. Ahora lo que voy a hacer es voy a hacer un punto bajo aquí en el centro, miren, pero también voy a meter el gancho aquí por este último punto bajo a la orilla, aquí de estos abanicos. Y entonces lo voy a meter aquí en el centro. No donde están las cadenas, sino que en medio entre las cadenas y el punto alto, ahí. Y voy a hacer un punto bajo. Ahí está. Al modo de que ahora ya estos abanicos quedan ahí seguros. Ahora tenemos las 3 cadenas que siguen y tenemos este punto alto. Ahí voy a meter el gancho también y por las 3 cadenas y voy a hacer un punto bajo. Ahora otro punto bajo en este mismo punto. Me salto al siguiente punto y ahora voy a hacer 2. Aquí vamos a trabajar 2 puntos bajos en cada uno de estos espacios, bien sean cadenas o puntos bajos. Ahí está, miren, creo que se mira bien. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos bajos aquí en esta parte. Y luego estas son 2 cadenas al final. Voy a hacer 1, son 10. Aquí voy a hacer 2, 11 y 12. Luego 1, 13 y luego 14, 15. Y en la vuelta de los medios puntos altos, 1, voy a hacer 16. Y en la vuelta de las cadenas voy a hacer 1. Entonces tengo 17 puntos bajos aquí en esta parte. Sí, se miran bien. Así es que ahora vamos a hacer una cadena, vamos a girar y nos vamos a regresar haciendo puntos bajos. Voy a hacer 1, 2 y así voy a continuar hasta tener 17. Nos vemos aquí abajo para mostrarles cuál es el siguiente paso.
Ok, estoy aquí en esta parte de abajo, terminé de hacer estos 17 puntos bajos. Ahora vamos a girar y en esta vuelta vamos a hacer los ojales. Así es que aquí hice una cadena, vamos a girar y vamos a trabajar 8 puntos bajos. Empezando encima del primero voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a hacer 7 puntos bajos. Ahora voy a hacer una cadena, me voy a saltar este punto que sigue y en el punto donde tengo este marcador, me recordé que aquí lo voy a hacer un punto antes del último, así es que es mejor que hagamos 7. Ahí está. Voy a hacer un punto bajo, así es que hice 7 puntos bajos, me salté un punto, hice una cadena y en el siguiente punto hice el punto bajo y aquí voy a hacer, déjenme ver, tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voy a hacer una cadena, me voy a saltar este punto que sigue y en el último voy a hacer un punto bajo. Perfecto, así creo que está mejor. Ahí está. Aquí están los ojales. Los botoncitos que yo voy a usar son bien chiquititos. Si ustedes van a usar botones más grandes, entonces sáltense 2 puntos y hacen 2 cadenas. Bueno, aquí para continuar vamos a hacer una cadena, vamos a girar y vamos a trabajar puntos bajos hacia abajo, donde tenemos el punto de cadena. Aquí les voy a mostrar. Encima de este primer punto bajo voy a hacer el primero y luego tengo el punto de cadena, voy a hacer un punto bajo y luego voy a continuar trabajando puntos bajos. Aquí donde está el espacio de cadena voy a hacer un punto bajo, al modo de terminar con 17 puntos bajos también. Continúen y nos vemos aquí al final de esta cuarta vuelta. Estoy aquí al final de la cuarta vuelta, trabajé estos 17 puntos bajos, ahora corté el hilo, voy a pasar el hilo por esta última lazada y esta parte está terminada. Este es el lado derecho. Ya hicimos los 2 ojales, 1 y 2. Ahora vamos a hacer lo mismo aquí a este lado, pero no vamos a hacer ojales, es que vamos a empezar aquí arriba. Vamos a hacer el primer punto bajo aquí. Primero vamos a jalar esta lazada con el mismo hilo y voy a hacer una cadena. Ahí. Ahora aquí ustedes van a continuar de igual manera como hicimos a este lado. También van a asegurar aquí este abanico con los puntos altos de atrás. Van a terminar con 17 puntos bajos y luego van a girar, trabajar 17 puntos bajos, de nuevo lo mismo y hacer las 4 vueltas. Así que continúen y nos vemos al final de la cuarta vuelta. Ok, terminé de hacer este lado. Aquí nada más corté el hilo y pasé el hilo por esta última lazada y esta parte está terminada también. Así es que ahora, este es el lado donde tenemos los ojales, los vamos a poner así juntos y en la siguiente vuelta vamos a dividir las mangas. Así es que aquí, miren, vamos a poner estos dos así. Ahora voy a meter el gancho aquí en este último punto de esta última vuelta a este lado y en la primera vuelta aquí, ahí. Voy a meter el gancho, voy a jalar esta lazada, así, voy a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3 y en este mismo espacio voy a hacer un punto alto, una cadena, 2 puntos altos. Voy a trabajar este abanico. Ahí está. Ahí está, este abanico vamos a hacer ahí. Ahora vamos a trabajar estos 1, 2, 3, 4, 5 abanicos. Así, 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Y luego nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a dividir la manga. Ok, terminé de hacer estos 5 abanicos, 1, 2, 3, 4, 5, incluyendo este que está aquí en el centro. Tengo 6. Ahora voy a hacer 3 cadenas. Me voy a saltar 10 abanicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y en el abanico después del marcador, este que está aquí, voy a hacer el abanico. Ahí está. 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos.
Ahora, ustedes aquí van a trabajar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 abanicos y luego van a hacer 3 cadenas. Aquí se van a saltar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 abanicos y en este abanico que sigue van a hacer un abanico al modo de dividir la otra manga. Y aquí ustedes van a trabajar estos últimos 4, 1, 2, 3, 4. Aquí al final vamos a agregar 1 para que quede igual que a este lado. Así es que continúen y nos vemos aquí al final de esta primera vuelta. Ok, terminé de hacer estos 4 abanicos aquí. Ahora lo que voy a hacer es voy a hacer uno más. Así es que ahora voy a meter el gancho aquí en este primer punto de esta primera vuelta que hicimos a este lado y por la parte de atrás, aquí en la última vuelta ahí, también voy a meter el gancho, voy a jalar una lazada y voy a hacer un punto alto. Aquí voy a hacer el último abanico. Ahí está, 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Ahí está, así es que en esta vuelta tenemos 11 abanicos para la parte de atrás y 11 abanicos para la parte del frente. Ahora, para terminar, vamos a pinchar aquí la tercera cadena y vamos a hacer un punto deslizado. Ahí está. Ahora, voy a hacer un punto deslizado encima del siguiente punto alto. Y un punto deslizado dentro del espacio de la cadena. 3 cadenas, punto alto, cadena, 2 puntos altos. En esta segunda vuelta, ya que la vuelta que terminamos fue la primera vuelta, vamos a hacer abanicos. Así es que aquí vamos a trabajar estos abanicos, así es que nos vemos aquí debajo de la manga para mostrarles lo que vamos a hacer aquí. Ok, terminé de hacer estos 6 abanicos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora aquí debajo de la manga vamos a hacer 2 abanicos más, así es que nada más vamos a meter el gancho así y vamos a hacer 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Si ustedes prefieren pinchar la primera y la última cadena, también lo pueden hacer. Ahora, ahí está el primer abanico. Ahora voy a hacer de nuevo otro más. Voy a hacer 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Ahí está. Aquí vamos a aumentar debajo de la manga para que quede tantito más ancho el suétercito. Así es que aquí está el primer abanico y aquí está el segundo. Ahí está. Ahora vamos a continuar trabajando abanicos aquí para la parte del frente. Luego aquí debajo de la manga también van a hacer lo mismo, van a hacer los 2 abanicos, 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos y luego van a repetir lo mismo y vamos a terminar con estos últimos 5 abanicos. Nos vemos aquí al final de esta segunda vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta segunda vuelta y tengo un total de 26 abanicos. Agregamos 2 abanicos aquí debajo de la manga y agregamos 2 aquí, así que son 4 abanicos más. Ahora, para terminar esta vuelta y todas las vueltas que siguen, de aquí en adelante ustedes van a pinchar aquí la tercera cadena y van a unirse con un punto deslizado. Asegúrense de agarrar aquí las dos barritas de esta cadena ahí, para que este punto quede bien asegurado ahí, el punto deslizado. Ahí, así. Así que nos unimos con un punto deslizado. Ahora van a hacer un punto deslizado encima del siguiente punto alto. Y un punto deslizado dentro del espacio de la cadena. Ahora van a hacer 3 cadenas, un punto alto, una cadena, 2 puntos altos. Aquí está el primer abanico de esta tercera vuelta. Ahora ustedes así van a continuar en cada uno de los abanicos, también aquí debajo de la manga, estos 2 y luego para la parte del frente, aquí también debajo de esta otra manga y van a terminar aquí, se van a unir con un punto deslizado encima de la tercera cadena, luego van a hacer lo mismo que yo hice aquí, me uní con un punto deslizado, luego hice un punto deslizado en el siguiente punto alto, adentro del espacio de la cadena hice punto deslizado, luego hice 3 cadenas y hice el primer abanico. Y así es como vamos a continuar de aquí en adelante, repitiendo lo mismo. Y al final de cada vuelta vamos a tener 26 abanicos. Yo no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, depende de qué tan largo esta parte quede.
pero continúen así y nos vemos al final de esta vuelta. Ok, hice un total de 13 vueltas de abanicos. Ok, hice un total de 13 vueltas de abanicos. Si contamos la vuelta de que hicimos alrededor del canesú, son 14 vueltas de abanicos. Y me está midiendo desde esta vuelta que hicimos de abanicos por todo alrededor del canesú, me está midiendo aproximadamente, déjenme ver, 17 centímetros, que son casi 7 pulgadas, más bien 6.75 pulgadas. Si ustedes quieren hacer esta parte más larga, lo pueden hacer, pueden continuar y hacerlo más largo. Yo así lo voy a dejar como está. Pues bueno, aquí lo que vamos a hacer es, la última vuelta me uní al inicio con un punto deslizado. Ahora lo que vamos a hacer es, les vamos a dar vuelta así. Y con el color blanco vamos a hacer unas 2 vueltas más. Voy a meter el gancho aquí, voy a jalar esta lazada y voy a hacer 2 cadenas. 1, 2. Ahora, el punto alto que está antes del espacio de cadena, que es el segundo punto alto, lo vamos a trabajar en realce por frente. Adentro del espacio de la cadena voy a hacer punto alto, cadena, punto alto. Y luego el primer punto alto lo voy a trabajar en realce por frente. Ahí está. Otra vez más, tenemos 4 puntos altos. El segundo punto alto lo voy a trabajar en realce por frente. Adentro del espacio de la cadena voy a hacer punto alto, cadena, punto alto. Y luego este tercer punto alto en realce por frente. Así es como vamos a trabajar aquí esta vuelta. Y por el lado derecho se mira así. Es el mismo revuelo que le hice a mi vestidito Pinafore, que ya les mostré hace varios años ya. Este vestidito, miren, que tiene el canesú así, estilo Pinafore. Este se los mostré hace más de un año. Miren, ahí está. Está precioso este vestidito. Y el revuelo que le vamos a hacer es este. Queda un revuelo muy bonito y fácil de hacer. Así es que aquí abajo en la caja de información les voy a dejar el enlace de este vestidito con con canesú estilo Pinafore. También tengo uno de bebitos, así es que ahí se los voy a dejar también. Les voy a dejar una lista de videos de vestiditos para que ustedes lo vean. Pues bueno, aquí así es como van a continuar ustedes. Van a hacer punto alto en realce por frente, punto alto, cadena, punto alto adentro de esta cadena y luego punto alto en realce por frente. Así van a continuar, así es que nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final. Para terminar vamos a irnos aquí donde está la primera cadena y vamos a hacer un punto deslizado. Ahora vamos a hacer 2 cadenas. Adentro de cada uno de estos espacios de cadena vamos a hacer punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Y luego 2 cadenas, un punto bajo en medio entre abanico y abanico. 2 cadenas, punto bajo adentro del espacio de este siguiente abanico, 3 cadenas, punto bajo de nuevo, 2 cadenas, punto bajo. Ahí está, así es como vamos a trabajar aquí esta parte, miren, así es como se mira. Continúen y nos vemos aquí al final. Ok, terminé de hacer esta última vuelta. Aquí hice las últimas 2 cadenas y me uní al inicio con un punto deslizado. Ahora corté el hilo, voy a pasar el hilo por esta última lazada. Y esta vuelta está terminada, la parte de abajo también, miren, ahí está. Miren qué lindo se mira nuestro suétercito con este border ahí que le acabamos de hacer. Y ya miren, también le puse esta florecita. Estas florecitas ya vienen hechas así, nada más la cosí aquí en el mero centro. También ya le agregué los botoncitos a la parte de atrás. Les puse estos botoncitos, son del tamaño 7 milímetros, son unas perlitas y ahí está. También, si notan, ya hice una de las mangas, así es que les voy a mostrar cómo hacer la manga. Así es que a este lado vamos a hacer la manga, la vamos a hacer de igual manera como hice este lado, si es que ustedes van a hacer los dos lados igual. Pues bueno, aquí miren, con el color rosa estoy haciendo una lazada aquí, me voy a ir aquí en el mero centro, aquí miren, nos vamos a ir aquí en el mero centro. Aquí teníamos las cadenas y hicimos 2 abanicos ahí, entonces en el mero centro aquí vamos a meter el gancho, vamos a jalar una lazada con este color rosa. Vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3.
y en este mismo espacio voy a hacer un abanico, voy a hacer un punto alto, una cadena, 2 puntos altos. Ahí está. Ahora, lo que voy a hacer aquí es, miren, vamos a hacer un punto de reducción. Vamos a meter el gancho. Primero vamos a cargar el gancho, vamos a hacer este abanico hacia un lado y en este espacio ahí voy a meter el gancho, voy a quitar 2 lazadas, dejo 2 lazadas en el gancho, cargo el gancho, me voy a ir aquí a este abanico tiene que está aquí, así es que ahí en este mismo espacio voy a meter el gancho, voy a jalar una lazada, voy a quitar 2 lazadas, tengo 3 lazadas en el gancho, cargo el gancho y meto el gancho en este primer abanico, ahí en el espacio de la cadena, jalo una lazada, quito 2 lazadas, tengo 4 lazadas, cierro. Miren, así es como vamos a trabajar esta parte. Y lo vamos a hacer así para reducir esta parte y que no se note un hueco ahí, ya que en este mismo espacio donde cerramos estos puntos, voy a hacer el primer abanico. Voy a hacer un punto alto, una cadena, 2 puntos altos. Ahí está. Así es como vamos a trabajar aquí el inicio. Se los voy a mostrar bien, miren. Ahí está, así es como se mira. Ahora vamos a continuar por la parte aquí de la manga haciendo abanicos y luego nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta. Ok, estoy aquí a este otro lado de la primera vuelta. Miren, hasta aquí tengo un total de 11 abanicos, pero no he cerrado el último punto alto. Nada más tengo 2 lazadas en el gancho. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí, a este lado. Así es que ahora aquí a este lado lo vamos a hacer igual. Aquí, como no he cerrado el último punto alto, tengo 2 lazadas en el gancho. Así es que voy a cargar el gancho, voy a meter el gancho en este mismo espacio de este abanico. Voy a jalar una lazada, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas en el gancho, cargo el gancho y tengo este abanico aquí. Voy a hacerlo a un lado y aquí en este espacio voy a meter el gancho, voy a jalar una lazada, voy a quitar 2 lazadas, tengo 4 lazadas, cierro. Ahí está, miren. Así es como se mira. Así es que ahora, para terminar esta vuelta, vamos a irnos aquí a un lado donde están las 3 cadenas ahí y voy a hacer un punto deslizado. Ahí pinché la última cadena ahí. Vamos a hacer un punto deslizado. Y así terminamos esta primera vuelta con un total de 11 abanicos. Ahora, para la segunda vuelta voy a hacer un punto deslizado encima del siguiente punto alto. Punto deslizado adentro del espacio de la cadena. 3 cadenas, punto alto, aquí voy a hacer un abanico, una cadena, 2 puntos altos. Aquí está el primer abanico de la segunda vuelta. Ahora vamos a reducir el primer abanico y el último. Así es que aquí miren, voy a hacer un punto alto aquí y luego me voy a ir encima de este abanico que sigue. Aquí me equivoqué, hice nada más 2 puntos altos, una cadena, un punto alto. Lo voy a volver a hacer, pero ustedes lo tienen bien, así es que nada más les voy a mostrar aquí. Vamos a hacer un abanico. Ahí está. 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Ahora ustedes van a continuar así, de esta manera, trabajando abanicos por todo alrededor de la manga hasta llegar aquí a este último. Adentro de este último vamos a hacer un punto alto y luego nos vamos a unir aquí al inicio. Pero bueno, continúen así y nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar esta segunda vuelta. Ok, estoy aquí al final de la segunda vuelta. Hasta aquí tengo 9 abanicos. Ahora, este último abanico, como les decía, lo vamos a reducir, así es que nada más vamos a hacer un punto alto aquí adentro. Luego, para terminar, nos vamos a unir aquí a un lado donde están las 3 cadenas con un punto deslizado. Y así terminamos esta segunda vuelta con un total de 9 abanicos. De aquí en adelante ya no vamos a reducir, sino que vamos a hacer abanicos por todo alrededor hasta la vuelta número 8. Así es que ahora para la vuelta número 3 hasta la vuelta número 8 ustedes van a hacer esto. Miren, van a hacer un punto deslizado en el siguiente punto alto, un punto deslizado dentro del espacio de la cadena, 3 cadenas, punto alto, cadena, 2 puntos altos. Este es el primer abanico de esta tercera vuelta y siempre van a iniciar así.
Y luego van a hacer un abanico adentro de cada uno de los abanicos que siguen por todo alrededor de la manga. 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Siempre en cada vuelta van a terminar con 9 abanicos. Así es que continúen, terminen esta vuelta, se unen al inicio aquí a un lado encima de la tercera cadena con un punto deslizado y hacen lo mismo que acabo de hacer. Como les digo, esto lo vamos a hacer desde la vuelta número 3 hasta la vuelta número 8. Vamos a hacer estas vueltas así. Así es que continúen y nos vemos al final de la vuelta número 8. Ok, terminé de hacer la vuelta número 8. Ahora, para empezar la vuelta número 9, estoy adentro de este primer abanico. Así es que para la vuelta número 9, 10 y 11, por 3 vueltas vamos a hacer 3 cadenas. Y vamos a hacer lo mismo, pero no vamos a hacer cadena de separación. Nada más vamos a hacer 4 puntos altos. Así, miren, aquí tengo las 3 cadenas que cuentan como un punto alto. Luego hice los 3 puntos altos. Adentro del siguiente abanico voy a hacer 4 puntos altos. Esto nos va a ayudar a reducir aquí ya la parte de la manga hacia abajo. Así es que aquí nada más vamos a continuar haciendo 4 puntos altos. Cuando terminemos esta vuelta, lo mismo, nos vamos a unir aquí a un lado con un punto deslizado. Vamos a hacer un punto deslizado en el siguiente punto alto, un punto deslizado en medio entre el segundo y el tercer punto alto. Ya que no hay cadena aquí, siempre vamos a hacer estos abanicos en el centro, en medio entre el segundo y el tercer punto alto, ahí. Y lo vamos a tratar como que si hubiera un espacio ahí. Así es que por eso van a hacer el punto deslizado aquí adentro. Luego van a hacer 3 cadenas y hacer los 3 puntos altos y hacer 3 vueltas de igual manera. Así es que continúen así. Nos vemos al final de la vuelta número 11 para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estas 3 vueltas donde hacemos 4 puntos altos y en el centro hacemos los abanicos. Ahora para la vuelta número 12, aquí terminé, voy a hacer un punto deslizado en el siguiente punto alto. Punto deslizado adentro, aquí en medio entre estos 2 puntos altos. Ahí. Ahora voy a hacer 3 cadenas y 2 puntos altos. En esta vuelta vamos a hacer una vuelta de abanicos donde hacemos nada más 3 puntos altos en medio entre estos 2 puntos altos. Así, miren, 3 puntos altos. Y así vamos a continuar para esta vuelta. Así es que continúen y nos vemos al final. Ok, terminé de hacer esta última vuelta. Ahora miren, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer la parte esta del puño. Aquí yo hice 2 vueltas de punto bajo y luego hice esta vuelta de punto cangrejo. Así es que aquí terminé con este color rosa, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Así es que con el color blanco voy a meter el gancho aquí en el mero centro y voy a jalar esta lazada. Voy a hacer una cadena y en este mismo punto voy a hacer un punto bajo. Ahí está. Ahora vamos a hacer un punto bajo en cada uno de estos puntos por todo alrededor. Así, miren. Ahí está. Así van a continuar ustedes haciendo un punto bajo. Y luego cuando terminen esta vuelta se van a unir aquí encima del primer punto bajo con un punto deslizado. Van a hacer una cadena y de nuevo van a repetir la vuelta de los puntos bajos. Así que nos vemos al final de esa segunda vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta segunda vuelta de puntos bajos. Ahora para terminar me voy a ir encima del primer punto bajo y me voy a unir con un punto deslizado. Ahí está, así termino esta vuelta. Ahora para la tercera vuelta, en esta vuelta vamos a hacer el punto cangrejo. Para hacer el punto cangrejo voy a hacer una cadena y nos vamos a regresar hacia atrás. Así es que aquí en el punto que sigue, meto el gancho, ahí jalo una lazada, cierro. Meto el gancho en el punto que sigue, jalo una lazada, cierro, meto el gancho en el siguiente, jalo una lazada, cierro. Y así voy a continuar para esta última vuelta. Y ahí está el punto cangrejo. Así es que continúen y nos vemos aquí al final para mostrarles ya el suétercito terminado. Ok, terminé de hacer la manguita, miren ahí está, así es como me ha quedado. Aquí nada más me uní al inicio con un punto deslizado y corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Y ahí está, y escondí los hilos que me sobraron. Ahora, ustedes van a hacer exactamente lo mismo que yo hice a este lado, lo van a hacer a este lado. Yo ya lo había hecho y lo vamos a hacer de igual manera. Así es que miren, aquí está ya la blusita o el suétercito terminado, ahí está. Así es que ahora vengo y les muestro cómo vamos a hacer la
braguita o el cubre pañal. Ok, para empezar voy a usar este gancho de 3 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. Es la misma lana que usé para hacer el suétercito. Esta es la marca, se llama Super Soft Baby Double Knit. El grosor de este hilo es de 3 milímetros. Si ustedes están en los Estados Unidos pueden usar cualquier hilo para bebé número 3. Pues bueno, para empezar tengo 8 cadenas. En la segunda cadena después del gancho voy a hacer un punto bajo. Aquí vamos a hacer la parte de la cintura de este cubre pañal, así es que nada más vamos a hacer puntos bajos, así hasta llegar a la última cadena. Y ahí está. Ahora tengo un total de 7 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora para la segunda vuelta vamos a girar y voy a hacer una cadena. En la segunda vuelta y todas las vueltas que siguen vamos a meter el gancho en la barrita de atrás del primer punto, hacemos un punto bajo y en todos los puntos bajos, siempre metiendo el gancho por la barrita de atrás, vamos a hacer puntos bajos. Ahí está, al modo de siempre terminar con 7 puntos bajos. Ahí está la segunda vuelta. Ahora para la tercera vuelta giramos una cadena y lo mismo. Esto es todo lo que vamos a hacer hasta tener el largo total de la cintura. Ahí así. Así es que continúen así. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen y nos vemos al final de esta vuelta. Ok, terminé de hacer la cintura, hice un total de 74 vueltas, me está midiendo sin estirar, nada más lo medí así, me está midiendo aproximadamente 35 centímetros, que son aproximadamente 13.75 pulgadas. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a unir los dos lados, así es que nos vamos a ir aquí, miren. Voy a meter el gancho aquí en este primer punto de cadena, voy a jalar esta lazada. Voy a traerla hacia el frente, voy a hacer una cadena y de nuevo voy a meter el gancho en este mismo punto y en el primer punto bajo de atrás y voy a hacer un punto deslizado, luego en el siguiente punto que sigue y en el siguiente punto bajo de atrás, punto deslizado. Así voy a continuar, así es que nos vemos ya cuando hemos terminado de hacer esta parte para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de unir estos dos lados. Ahora lo que vamos a hacer puntos bajos por todo alrededor. Vamos a hacer un punto bajo por cada vuelta y en la cuarta vuelta vamos a hacer un aumento, así es que les muestro. Aquí vamos a hacer una cadena y en este siguiente punto que sigue ahí voy a hacer el primer punto bajo. Tengo uno, en el siguiente, 2, en el siguiente, 3 y en el siguiente, que es este donde las vueltas se unen, ahí voy a hacer 2 puntos bajos. Otra vez más voy a hacer 1, 2, 3 y en la cuarta vuelta 2 puntos bajos. Ahí está, así es como vamos a trabajar esta vuelta, así es que continúen y nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta primera vuelta donde hemos hecho puntos bajos por todo alrededor con aumentos. Tengo un total de 94 puntos bajos. Ahora, para terminar, vamos a irnos encima del primer punto bajo aquí y vamos a hacer un punto deslizado. Ahí está, así terminamos esta primera vuelta con 94 puntos bajos. Ahora, para la segunda vuelta vamos a hacer 3 cadenas y en este mismo punto voy a hacer punto alto, cadena, 2 puntos altos. Vamos a hacer estos abanicos en esta vuelta. Ahora para hacer el siguiente abanico me voy a saltar 1, 2, 3 y en el cuarto punto, que es este, voy a hacer otro abanico. Punto alto, cadena, 2 puntos altos. Otra vez más me voy a saltar 1, 2, 3 y en el cuarto punto otro abanico.
Ahí está, así es como vamos a continuar esta segunda vuelta. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta primera vuelta de abanicos y tengo un total de 24 abanicos. Ahora, para terminar esta vuelta y todas las vueltas que siguen, nos vamos a ir aquí a un lado donde están las 3 cadenas y encima de la tercera cadena aquí vamos a hacer un punto deslizado. Asegúrense de agarrar las 2 barritas de esta cadena aquí para que el punto deslizado quede más seguro ahí. Ahí. Así es que vamos a hacer un punto deslizado. Ahora, para la segunda vuelta y todas las vueltas que siguen, después que hagamos un punto deslizado, ustedes van a hacer un punto deslizado en el siguiente punto alto y un punto deslizado adentro del espacio de la cadena. Ahora voy a hacer 3 cadenas, un punto alto, una cadena, 2 puntos altos. Vamos a hacer estos abanicos adentro de cada uno de estos abanicos. Y aquí está el primero de la segunda vuelta de abanicos. Para hacer el siguiente y todos los demás, adentro del siguiente abanico vamos a hacer 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Así es como vamos a continuar para esta vuelta. Cuando terminen esta vuelta, se van a unir aquí a un lado, encima de la tercera cadena con un punto deslizado, al igual como hice aquí para terminar la primera vuelta, y luego van a hacer un punto deslizado encima del siguiente punto alto, punto deslizado dentro del espacio de la cadena, luego van a hacer 3 cadenas y repetir lo mismo que hice aquí para hacer el primer abanico. Así es como vamos a continuar de aquí en adelante repitiendo esta misma vuelta. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen y nos vemos al final de esta vuelta. Ok, hice un total de 12 vueltas de abanicos y me está midiendo desde la cintura hasta la última vuelta. Me está midiendo aproximadamente 17 centímetros, que son aproximadamente 6.75 pulgadas. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a dividir las piernitas. Miren, aquí lo que hice fue unirme al inicio con un punto deslizado, luego hice punto deslizado en el siguiente punto alto y un punto deslizado adentro del espacio de la cadena. Ahora tenemos 24 abanicos. Puse el marcador después del primer abanico, así es que desde aquí hasta donde tengo el otro marcador tengo 10 abanicos. Son 2, 4, 6, 8, 10 y luego tengo 2 abanicos en el centro, tengo un marcador entre este marcador y este marcador, para este lado tengo 10 abanicos, así que son 10, 10, 2 y 2. Ahora, para dividir las piernitas vamos a hacer lo siguiente. Miren, estoy adentro de este primer abanico, así es que aquí voy a hacer 3 cadenas, voy a hacer un punto alto, una cadena, 2 puntos altos. Vamos a hacer la parte del centro primero, esta parte de la entrepierna. Así es que ahora hice este abanico, me voy a saltar estos 10 abanicos y me voy a ir aquí a este abanico, que es el abanico número 11. Y adentro de este abanico voy a hacer otro abanico, al modo de dividir ya esta parte. 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. En el siguiente abanico voy a hacer lo mismo, voy a hacer 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Ahora nos vamos a saltar estos 10 abanicos y en este abanico número 11, que es después del marcador vamos a hacer el último abanico. Ahí está. 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Ahora, para terminar esta parte nos vamos a unir aquí a un lado donde está la cadena, la tercera cadena ahí, y vamos a unirnos con un punto deslizado. Ahora, así es como se mira, y esta parte, ahí está. Vamos a cortar el hilo. Vamos a dejar tantito de hilo largo así, porque con este hilo vamos a asegurarnos de cerrar esta parte después que terminemos de hacer las piernitas, porque vamos a hacer abanicos a este lado y a este lado, así es que lo vamos a hacer después. Así es que nada más vamos a pasar este hilo por esta última lazada, así, y esta parte está terminada. Luego vamos a coser aquí, pero bueno, ahora lo que vamos a hacer es vamos a trabajar ya en una de las piernitas, y para hacer eso nos vamos a ir aquí
a este siguiente abanico. Aquí está el marcador, así es que en este abanico vamos a meter el gancho. Vamos a jalar una lazada con el mismo hilo y vamos a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. En este mismo espacio voy a hacer un punto alto, una cadena, 2 puntos altos. Este es el primer abanico de esta primera vuelta para esta piernita. Ahora ustedes van a continuar haciendo abanico en cada uno de los abanicos hasta llegar aquí. Vamos a hacer 10. Así es que continúen, nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí a este otro lado de esta primera vuelta. Tengo un total de 10 abanicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora vamos a hacer 3 abanicos más. Y los vamos a hacer aquí, miren. En este abanico, que está este abanico, ahí voy a hacer un abanico. Vamos a hacer 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Ahora, en el centro, aquí, miren, vamos a hacer otro abanico. Aquí vamos a terminar con 13 abanicos. 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Ahora, el siguiente abanico va a ser aquí, donde está este abanico. En este mismo abanico voy a hacer el último. 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Ahí está. Ahora, para terminar, nos vamos a ir aquí, vamos a unirnos, vamos a pinchar la tercera cadena y vamos a unirnos con un punto deslizado. Y ahí está. Así terminamos esta primera vuelta con 13 abanicos por todo alrededor. Miren, y así es como se mira. Ahora, de aquí en adelante, vamos a hacer una o 2 vueltas más. No estoy segura cuántas. Aquí va a depender cuánto de largo ustedes le quieren dar para la piernita, ya que estamos haciendo una braguita. Pero si ustedes quieren continuar como tipo pantalón, lo pueden continuar y hacerlo largo. No pasa nada. Así es que aquí para iniciar vamos a hacer un punto deslizado en el siguiente punto alto, punto deslizado en el centro, 3 cadenas y luego aquí adentro vamos a hacer 2 puntos altos, 1 y 2. Para esta vuelta esto es todo lo que vamos a hacer. Vamos a hacer 3 puntos altos adentro de cada uno de los abanicos. Esto va a ayudar a reducir ya la parte de la piernita. Si ustedes están continuando y lo van a hacer como pantalón, no es necesario hacer esta reducción aquí. Nada más continúen haciendo abanicos. Ahí está. Así que continúen haciendo 3 puntos altos en cada uno de los abanicos por todo alrededor y nos vemos aquí al final de esta vuelta. Ok, terminé de hacer esta vuelta donde hacemos 3 puntos altos adentro de cada abanico. Me uní al inicio con un punto deslizado. Ahora para la siguiente vuelta, la vuelta número 3, voy a hacer una cadena. Y en este mismo espacio voy a hacer un medio punto alto. En esta vuelta vamos a trabajar medios puntos altos encima de cada uno de los puntos altos. Así, miren. Así es que continúen por todo alrededor y luego nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final, hice un medio punto alto por todo alrededor encima de los puntos altos de la vuelta anterior. Así es que ahora lo que voy a hacer es me voy a unir aquí a un lado donde está la cadena con un punto deslizado. Corté el hilo, voy a pasar el hilo por esta última lazada. Ahora lo que voy a hacer es voy a hacer medios puntos altos en realce por frente y por detrás, pero voy a usar este color blanco. Así es que voy a iniciar aquí en el mismo punto donde acabo de terminar. Voy a meter el gancho, voy a jalar esta lazada, voy a hacer una cadena. Y luego el primer medio punto alto lo voy a trabajar en realce por frente. Ahí está. El que sigue, medio punto alto en realce por detrás. Medio punto alto en realce por frente. Y así voy a continuar por todo alrededor alternándome entre un medio punto alto en realce por frente y uno por detrás. Así es que continúen así y nos vemos al final de esta vuelta. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta donde hicimos medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Mi último punto está en realce por detrás, así es que para terminar me voy a unir aquí a un lado donde está la cadena con un punto deslizado. Ahora vamos a hacer una vuelta más donde trabajamos estos puntos de igual manera. Voy a hacer una cadena, este primer punto está en realce por frente, así es que voy a hacer un medio punto alto en realce por frente. El que sigue, medio punto alto en realce por detrás. El que sigue, medio punto alto en realce por frente y así voy a continuar.
por todo alrededor. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer esta última vuelta. Aquí me voy a unir con un punto deslizado a un lado donde está la cadena. Corté el hilo, voy a pasar el hilo por esta última lazada. Y esta parte está terminada. Miren, así es como nos ha quedado. Está precioso. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer este otro lado. Así es que nos vamos a ir aquí. Y vamos a meter el gancho aquí en este espacio. Miren, donde está este abanico. Allí voy a meter el gancho. Y con el mismo hilo color rosa vamos a hacer esta primera vuelta. Aquí se los voy a mostrar, después el resto es igual, ustedes lo van a hacer. Así es que aquí vamos a hacer 3 cadenas y en este espacio voy a hacer el primer abanico. Voy a hacer punto alto, cadena, 2 puntos altos. Ahí está. Luego vamos a hacer el siguiente abanico aquí en el centro. Así es que voy a hacer 2 puntos altos, cadena, 2 puntos altos. Luego el siguiente abanico va a ser aquí en este mismo espacio donde tenemos ya un abanico. Así es que ahí vamos a hacer el otro. 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Y ahora sí van a continuar por todo alrededor haciendo abanicos. De igual manera, 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Al final de esta vuelta vamos a tener 13 abanicos, al igual que a este lado, y luego van a terminar, se van a unir con un punto deslizado encima de la tercera cadena, van a hacer punto deslizado, 3 cadenas y 2 puntos altos. Así como hicimos esta vuelta de los 3 puntos altos y luego el resto. Así que continúen, terminamos de hacer este lado y luego vengo y les muestro ya la braguita terminada. Ok, terminé de hacer este otro lado, miren aquí está, así es como me ha quedado el cubre pañal o braguita. Miren qué preciosa está, me encanta, está muy bonita y hace conjunto con el suétercito o blusita que ya les mostré. Miren, aquí está precioso todo. Aquí lo que hice fue pasar este listón aquí por la cintura. Es opcional si ustedes quieren agregarle tal vez hacer un cordoncito con la misma lana, también lo pueden hacer. Yo usé este listón aquí. Ahora ya está terminado este conjunto que les quería mostrar. Miren, ahí está precioso. También si ustedes quieren combinarlo con un pantaloncito, ya en mi canal está este pantaloncito. Lo hice para que haga conjunto con otra chaquetita que ya les mostré. Aquí si ustedes quieren hacerle esta parte lo pueden hacer porque se hace ya de último. Si no, lo pueden dejar así, también se mira muy bonito y es de la misma medida. Así es que ahí está. Esta es otra opción. También ya en mi canal ya tengo una capotita que está hecha con el mismo hilo y con el mismo punto. También están los zapatitos ya en mi canal, miren, ahí están. Pueden usar estos o estos aquí, miren, también estos van muy bien, tienen el mismo punto, así es que ahí está, ustedes pueden escoger para que terminen el conjunto completo. Al final del video les va a aparecer un cuadrito, ahí ustedes nada más lo presionan y les va a aparecer todos mis videos en español y ahí van a poder encontrar la capotita, el pantaloncito y los zapatitos. También aquí abajo en la caja de información les voy a dejar el link también de estos 3 paso a pasos. Pues bueno, aquí está ya la chaquetita terminada. Déjenme darles las medidas de del suétercito más bien o de la blusita. Desde arriba del cuello me está midiendo hasta el final de la manga, está midiendo, déjenme ver, aproximadamente 24 centímetros, que son más o menos 9 pulgadas y media. Desde debajo de la manga hasta el final está midiendo más o menos 14 centímetros, que son más o menos 5 pulgadas y media. Desde arriba del cuello hasta el final está midiendo aproximadamente 27 centímetros, que son 10 pulgadas y 3/4. Y por la parte aquí de la cintura está midiendo aproximadamente 22 centímetros, que son más o menos 8 pulgadas y 3/4. Así es que aquí está. Miren qué preciosa está la blusita. Así es como nos ha quedado por la parte de atrás. Y bueno, ahí está. Comenten aquí abajo si les gustaría que la haga para tallas más grandes, para niñas más grandes, y yo con gusto veré qué puedo hacer. Así es que también aquí está la braguita, se las voy a medir también. Déjenme ver. Desde arriba aquí
de la cintura hasta el final. Mide más o menos 21 centímetros, que son más o menos 8.25 pulgadas. Aquí por la cintura, nada más por encima, está midiendo más o menos 21 centímetros, que también son 8.25 pulgadas. Y bueno, ahí está. Así es que ya está terminado este conjunto que les quería mostrar. Y bueno, esto ha sido el tutorial de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos y nos vemos en el próximo. Saludos.